Seguimos en Vespertinas y como tenemos tantas preguntas rodeando al agua, es que recibimos a Daniel Panario. Él es ingeniero agrónomo, doctor en tecnología ambiental y gestión del agua, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Todo esto lo tuve que leer, perdón, pero es si no me va a quedar algo por el camino. Bienvenido, Daniel, muchas gracias por estar aquí. Por la invitación. Primero que nada, desde el gobierno se dice que bajar la contaminación que ya existe en el Santa Lucía es una ficción. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué nos pasó con el Santa Lucía? ¿Por qué está así de contaminado? Bueno, primero yo no diría que es una ficción, es algo absolutamente posible. Decir que es una ficción es darse por vencido antes de empezar la lucha, ¿verdad? Inclusive, digamos, durante el gobierno departamental de Carámbula hubo un proyecto de impedir los cultivos de soja, que son de los más agresivos desde el punto de vista del agua, pero el ministro Aguirre no estuvo de acuerdo, ¿no? Claro. Pero bueno, tenemos que elegir qué queremos, ¿no? Si queremos un país pastero, celulósico, sojero, o dedicarnos a rubros donde un país pequeño pueda tener mercados diferenciales, digamos, ¿no? Que fue lo que se hizo, por ejemplo, con la ganadería, que todavía puede rendir mucho más el esfuerzo que se ha hecho desde el punto de vista de alcanzar mercados de mejor precio, pero, digamos, se ha elegido otro camino, ¿no? Y ese nos trae estas consecuencias. El Ministerio de Vivienda y el de Medio Ambiente presentaron en las últimas horas un plan para el Santa Lucía para tratar de disminuir la contaminación o pensarla a futuro de una manera más controlada. ¿Qué le pareció? Bueno, digamos, el tema del fósforo, que es el tema fundamental, nos hemos dado cuenta a partir de las investigaciones que se han venido haciendo, que es un tema extremadamente complejo, ¿no? No es fácil de revertir con las actuales tecnologías que se usan en la agricultura, ¿no? Porque ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos que la fertilización que se hace a este tipo de cultivo, básicamente La soja. la soja, digamos, como se trabaja con cero laboreo, lo cual implica la utilización del glifosato, que también es parte del problema que tenemos, ¿no? Que se está prohibiendo en el mundo, pero acá se sigue usando ese y otros peores. Pero lo que implica es una fertilización muy superficial. Cuando yo trabajaba en suelos, en la dirección de suelos, el problema que teníamos con los cultivos era que el suelo fijaba el fósforo y no quedaba disponible para los cultivos, ¿no? Esa era nuestra preocupación. Ahora nuestra preocupación es que como se echa muy en superficie, se echa un fósforo que es soluble, el agua de escorrentía se lo lleva soluble directamente y entonces nos encontramos que el fósforo que aparece en el agua no está vinculado a lo que nosotros denominamos material particulado, que es lo que lleva la erosión de suelos, claro. ¿no? Sino que está en solución directamente. El 90 y pico % del fósforo lo encontramos ya en solución. O sea, no está diluido, ¿es eso? No es que no esté diluido, está soluble, o sea, fósforo activo. Claro. O sea, el fósforo que se deposita, que los productores ponen, directamente va al agua. Va al agua en su condición de fósforo soluble, ¿no? Con lo cual, claro, bajo esas condiciones... ¿Qué nivel de fósforo hay? ¿Es altísimo? Bueno, depende porque, digamos, el río Santa Lucía no es un río embalsado todavía realmente, ¿no? Es decir, Aguas Corrientes es un embalse muy pequeño, entonces, según la época y el estado de los cultivos o de las labores agrícolas, puede subir, bajar. Claro. Además, el río Santa Lucía, por algo lo eligieron los ingleses, teniendo fuentes de agua más próximas en aquel tiempo. Tiene una capacidad de autofiltrado impresionante porque corre... por un lecho de arena, digamos, bueno, viene de las sierras, con agua de muy buena calidad, con lo cual es un río con una capacidad de autodepuración impresionante. Daniel, A pesar de todo lo sobrepasamos. Ahora quizás nos va a poder explicar qué genera el fósforo en la gente, o sea, por qué se contamina y qué es lo que genera en el ser humano el fósforo. Pero primero vamos a ir a un móvil que está Daro con vecinos y con la asamblea, digamos, que procura cuidar, digamos, el río Santa Lucía. Daro. Estamos en el puente del río, básicamente con Santiago Dárdano, que forma parte de la asamblea del río Santa Lucía. Estábamos escuchando atentamente a Daniel Panario, también acá, los dos parados,
Y bueno, primero quiero preguntarte, muchas gracias por estar acá con nosotros, a ver, ¿para qué se crea la asamblea? ¿Qué función cumple? Y bueno, básicamente, ¿cómo ven el río hoy, no? Bien, la asamblea es un saludo a Panario, primero que todo. ¿Cómo anda, jefe? Y mira, es un grupo de vecinos que nos juntamos, dada la situación del 2013 de coliformes acá en el río, en la zona de baño, y bueno, nos preocupó mucho y empezamos a indagar y habían más que coliformes, hay cosas bastante más nefastas para el medio ambiente que los coliformes, pero sí empezamos por esa inquietud que hizo mucho bullicio en los medios y bueno, nos juntamos, hicimos una movida entre los participantes de la asamblea, juntamos rubros para poder hacer muestras de agua en laboratorios particulares y bueno, logramos monitorear. La primera acción, logramos monitorear las aguas que emergían de una empresa de acá de Santa Lucía que vertía productos químicos y sobrantes de la higiene de la empresa directamente a una cañada que queda a 500 metros del río. Grasa entre ellos directamente, ¿verdad? Grasa y otros productos detergentes, bueno, habían valores de fósforo también elevados, bueno, multitud de químicos que, bueno, lo logramos detectar. Un día fuimos, los vecinos, juntamos el agua, la mandamos a analizar y teníamos los resultados. ¿Y qué les dijeron? Y bueno... Digo, están yendo con todo cocinado con los resultados. Claro, que se iban a tomar medidas, bueno, acá los vecinos de alrededor de la fábrica ya habían hecho denuncias desde hace más de 10 años, con abogados, todos, y nunca pasó nada. Por lo pronto, cuando nosotros presentamos, bueno... anteriormente se había planteado que era imposible, que no habían medios para monitorear todas las empresas y en un rato lo pudimos presentar. ¿Y hoy cómo ves la fiscalización? Digo, ¿hay fiscalización? Ya noté acá un par de puntos, justamente en 2013, exigir en forma obligatoria a todos los padrones rurales ubicados en la cuenca el control de la aplicación de nutrientes y plaguicidas, así como la presentación de planes de uso, manejo y conservación de los suelos al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Pasa eso? Yo no tengo la potestad de contestarlo, No, lo tendría que contestar el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Medio Ambiente, la DINAGUA, la DINAMA, y nos parece... buenísimo el papel de ustedes que son periodistas y poder morder en esos lugares de puntual importancia. Capaz que entonces, más allá de esto, como asamblea, la fiscalización de que evidentemente primero no se viertan contenidos que no tienen que vertirse al río. Claro, ahí va, la idea es esa, es que, bueno, se trata de controlar, aunque es muy difícil, ya tanto que hay empresas estatales que vuelcan residuos al agua del río Santa Lucía, cerquita de la toma de OCE, la OCE misma estaba vertiendo los lodos que, bueno, son los lodos de residuo de la purificación, que tienen no solo residuos, tienen químicos que se usan, sulfato de aluminio que se usa para la purificación del agua, y eso iba derecho al río, que también es bastante complejo. Si no se toman medidas en la casa de uno, menos vamos a exigir, vamos a poder ver una fiscalización de los demás. Pero bueno, es bien interesante eso, pero lo más preocupante que vemos ahora como asamblea, que estamos en la lucha y juntando las firmas por el referéndum, que en realidad todos los medios de comunicación masivos se han hecho omisos en casi en su totalidad. En este momento lo está diciendo, así que... A excepciones, por el referéndum, que ya ahora en octubre se entregan las firmas, el referéndum para derogar la ley de riego, que nos parece que es una ley muy nefasta para el medio ambiente, para la sociedad en general y para las futuras generaciones, la cual se hizo una modificación en octubre del año pasado, ¿sí? Que, bueno, es una ley del 97 que permitía que se asociaran productores agrícolas, ¿sí? Que igual son capitales privados, tendría que ser estatal en todo caso, y vendieran el agua de embalses, ¿sí? A los productores de la región. Es una forma de privatización del agua, que además es inconstitucional, pero ahora se modificaron algunos artículos que permiten que vengan capitales que no tengan nada que ver con la producción agrícola, ¿sí? Pueden ser multinacionales o lo que sea, y armen represas y le cobren el agua al precio que consideren conveniente. Bueno, y hay un montón de patas más, porque la ley es bastante Santiago, enredada. Muchísimas gracias por estar con nosotros un ratito acá y charlar un ratito.
Y un saludo a Panario también a la chica que está Y lo vamos a invitar a la marcha del 5 de octubre, una gran marcha por los bienes naturales y el agua y el medio ambiente. Ahí estaremos. Y la soberanía de todos. Vamos arriba, chicas. Nos vemos en un ratito. Vamos arriba. Un saludo a Panario también. Muchas gracias, Daro, Santiago. Y bueno, seguimos desde el piso, dejábamos planteado qué efectos tiene en la gente, digamos, el consumo de agua con fósforo o agrotóxicos Bueno, que primero, nos veníamos hablando. agradecer los saludos. Trataré de estar, por supuesto. Nosotros colaboramos también en juntar firmas, porque yo digo, más que una ley de riego, esta es una ley de inversiones en represas, que muy probablemente la paguemos todos al final, no solo por la contaminación que trae, sino a su vez por otro tipo de consecuencias. Pero bueno, sería muy largo explicarlo en ese sentido. ¿Cuáles son esos efectos que tiene en el ser humano, digamos, el fósforo y estos tipos El de fósforo contaminantes? en realidad no tiene ningún efecto en el ser humano directamente. El fósforo lo que genera son las floraciones de lo que se llaman algas tóxicas, que en realidad son cianobacterias, ¿no? Y que esas sí producen toxinas que tienen un efecto muy severo sobre la salud. Inclusive digo más. ¿Cómo qué? Bueno, Por ejemplo. les cuento una anécdota que está publicada en una revista científica de primer nivel internacional. Es decir, una niña y su familia se bañaron en Malvin y Carrasco este verano. Ellos tuvieron algunas molestias, había cianobacterias, pero en pequeña cantidad aparentemente. Vieron que ustedes han ido a la playa que a veces parece como una yerbita. Así, ¿no? Sí, como un suyo verde que se ve en el agua generalmente siempre en verano. Exacto. Bueno, la Intendencia tiene una bandera sanitaria para la gente no se bañe en esas condiciones. Pero cuando es poco, bueno, los guardavidas no tenían claro si tenían que ponerla o no y ese tipo de cosas. Bueno, la niña empezó con lo que se denomina una hepatitis fulminante. Eso le daba un rango de vida de unos 8 días más o menos. Afortunadamente, como suele suceder, estos países son muy buenos en cuanto a la parte de conseguir posibilidad de trasplante. Dentro del plazo le consiguieron un hígado y se lo trasplantaron. Afortunadamente salió bien, pero como se hizo el trasplante en Argentina y tienen mayores medios y son más precavidos, me parece, que nosotros, analizaron el hígado, ¿no? Y resultó que la hepatitis había sido generada por cianobacterias. Ay, qué horror. O sea que puede llegar a generar hepatitis, por ejemplo, por Sí, decir, pero entre otras cosas. hepatitis Fulminante. fulminante. Sí, En que el niños, hígado por supuesto, destruye el hígado. Destruye el hígado. Sí. Por supuesto que los adultos no sufrimos con esa intensidad este tipo de problemas. Pero hay irritaciones en la piel y otro tipo de dolencias y exacto. problemas que aparecen cuando, Sí, y cuando si uno la se pe- baña con cianobacterias. Y si las personas son alérgicas, a su vez, tiene efectos severos, inclusive pulmonares, ¿no? Y para la gente que nos está mirando en su casa, hay muchos que toman agua de la canilla, hay otros que están usando filtros, otros que toman agua embotellada. ¿Se puede tomar agua de la canilla? ¿Está bien usar filtros? Bueno, a ver, porque recién escuchaba a alguien que decía, yo la hiervo y la uso para la comida y no sé qué. Bueno, esa es la receta de la abuela, ¿no? De la abuelita, pero era la época que nos preocupábamos por las bacterias. Cuando uno la hierve, en todo caso, concentra los contaminantes, porque el hervor no les hace absolutamente nada. Ahora, siempre me preguntan, ¿el agua es potable? El agua es potable, sí señores, y casi siempre. Digo, puede haber algún evento aislado que no lo sea, ¿no? Por lo menos la que se toma en Montevideo es potable. Pero potable es un decreto, ¿no? Donde establece si cumple con tales requisitos, que son de una ley bastante vieja, por otra parte, el agua es potable. Ahora, acaba de salir también un artículo científico reciente en una película de salud y ambiente de muy alto impacto a nivel científico, ¿no? Mostrando de que una cosa es que uno tome puntualmente un contaminante, un plaguicida, ¿no? en dosis admisibles para la Organización Mundial de la Salud, que son en general las que se usan acá, ¿no? En general. Pero encontraron que si había 6, ¿no?, de esos elementos, los efectos sinérgicos que se producían hacía que tuviera efectos severos sobre la salud, inclusive. Claro, se O complica. sea que aunque Claro. sea poquito de cada uno, la conjunción de los 6. Efectivamente, es una cosa que yo siempre decía como hipótesis, no tenía las pruebas, pero salieron las pruebas, ¿no? Ahora, y Definitivamente usted en eso su es así. casa, si quiere comer fideos, por ejemplo, ¿no? Los y hiervo, los prepara. los hiervo con agua o filtrada o porque buena O parte- embotellada.
Bueno, embotellada no suelo usar y tampoco me convence demasiado. A veces bueno, se usa, inclusive uno sale por ahí a caminar, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, filtrada. No quiere decir, pero o filtrada o yo tengo un pozo al cual puedo acceder semanalmente y uso O sea agua que del el pozo, filtro ¿no? es efectivo, porque esa era hay mucha gente que decía que a veces quedaba como un sarro, pero hablaban de otra zona, no de Montevideo exactamente. Pero un sarro generalmente es un pozo de agua subsuperficial, ¿no? Que tiene carbonato de calcio, entonces eso deja un sarro, pero digo, no después que pasó el filtro. Si es un buen filtro, quedó el sarro en el camino. Entonces se ¿no? recomienda el filtro. Yo recomiendo el filtro y recomiendo a la gente, porque la vez pasada Machado decía, el director de OCE, bueno, pero le están obligando la gente con menores recursos, no sé qué. Bueno, uno entra a la web y pone construcción de filtros de carbón activado, y hay gente que tiene ahí todo, la filmación de cómo se Lo hace. puedes ¿no? hacer Los en el tutoriales. hogar. Es facilísimo y baratísimo. Ah, es claro. baratísimo. Ah, mirá. Panario, ¿y usted Claro. Es un buen prefiere dato ese. Con un un tutorial. filtro de agua que a un bidón de agua de una empresa, de una marca? Sí, 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 sin duda. Es decir, yo he visto a la venta en el supermercado del lugar donde vivo una vez una botella de esa que se vende, bueno, de 6 litros, que estaba turbia. Le dije a la dueña del supermercado, mire, saque esa dama Juanita, no sé qué. Sí, sí. Pero a su vez se ha encontrado, porque acá hay otro problema, y es que a su vez se puede contaminar con bacterias, ¿no? Digo, a mí no me asustan mucho las bacterias en realidad, pero claro, porque en el fondo uno se defiende de ellas. Yo no me defiendo, eso sí, del glifosato, ¿no? Ni de todos sus subproductos y todos los demás herbicidas que vienen, porque no tenemos una evolución de varios millones de años de enfrentarnos con ellos. Pero sí con el Escherichia coli, no sé qué, alguien que está muy embromado, de que si mi madre que tiene 102 años, a lo mejor eso le podría afectar, ¿no? Claro. La Ya no le presencia. afecta nada con 102 años, ya que no le afecta nada. Bueno, pero podría No, generar pero podría, algún claro. problema digestivo, ese tipo de cosas, Sí, ¿no? sí, Pero a sí. nosotros no nos hace mucho ese problema. Pero en los hechos, la Intendencia detectó en varias aguas minerales de que efectivamente tenían Sí, un poco de hoy contaminación. hablamos. Sí. A su vez, se ha hecho análisis en personas que toman exclusivamente agua embotellada y los que no toman, y tienen niveles de arsénico un poquito más altos que el resto de la población, porque viene con un poquito de arsénico, ¿no? Ahora, el agua de OCE a veces trae mucho más arsénico, porque los niveles de arsénico que acepta la OCE están por encima de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué? Y porque no le pueden dar otra agua. Por ejemplo, la gente de Yun, ¿no? El agua de Yun es agua de perforación y naturalmente trae arsénico porque las formaciones geológicas tienen arsénico, y entonces, bueno, se pone el nivel que podemos dar, ¿no? Ahora se puede filtrar. En este caso no se filtra con carbón activado como yo recomiendo. Pero más barato todavía, se filtra con lana de alambre porque el óxido de hierro lo fija inmediatamente. Tiene una enorme afinidad el óxido de hierro con el arsénico. ¿Habría que filtrar de acuerdo a la zona y de acuerdo al origen del agua? Eso, por ejemplo, sería una cosa que OCE podría hacer. Bueno, lo que se podría hacer es comprar un filtro para todos los habitantes del Claro, Uruguay, ¿no? sí. Y venderlo muy barato, porque si compra 700.000 filtros, consigue un precio que nadie va a conseguir. Y después se los lleva a la casa, inclusive, ¿no? Cuando viene al toma consumo, y después se los descuenta, De la factura. ¿no? En 3 años, que es lo que puede durar un filtro. No creo que funda nadie eso, ¿no? Claro, no hay pero- manera de filtrarlo industrialmente, digamos, para es toda la muy- eso población, no se puede. Eso es carísimo, llevarlo a lo ¿Pero que... se existe? Bueno, sí, efectivamente, así como se puede desalinizar el agua, ¿no? Con sistemas de ósmosis inversa y ese tipo de cosas, al mismo costo se podría tratar el agua Filtrar. industrial, pero ya los costos se disparan, ¿no? Es decir, inclusive la OCE usa hipoclorito de sodio, ¿no? Ustedes sentirán el olor a cloro, Sí. ¿verdad? Sí, sí, Bueno, sí. eso tampoco es bueno. Hay gente que ya eso mismo le produce alergias y cosas de ese tipo. Pero a su vez, el ataque a la materia orgánica que hace el hipoclorito de sodio deja residuos en pequeñísimas cantidades, pero yo no me los quiero comer, ¿no? Que son altamente tóxicos, ¿no? Son sustancias halogenadas que son altamente tóxicas, pero es cantidades
Bueno, pero yo tomo agua todos los días, Claro, toda la vida, ¿no? Entonces en 10 años no me pasa nada, pero a lo mejor en 70... Claro. En la sí, acumulación, ¿no? claro. Y con respecto a los filtros en los edificios, porque uno puede poner su filtro, pero ya tiene un tanque que ha sido procesado. ¿Está todo bien con los filtros como uno cuando los compra? ¿Pasan por todos los procesos? Bueno, depende, hay filtros y filtros, ¿no? Es decir, también hay de ósmosis inversa para uso domiciliario, que son bastante caritos, tampoco son excesivamente caros, que filtran muy bien y pueden filtrar para un edificio, no es tan caro como para toda la población, yo qué sé, porque digamos de filtrar con ósmosis inversa para que yo lave el auto, el otro lo use en la fábrica para no sé qué, para enfriar los motores. Bueno, entonces, Ahí no tiene sentido. Digo, es carísimo, ¿no? Pero a nivel de un edificio se puede. Yo, digamos, en filtros que no son domiciliarios, digamos, no sé bien cuál es Pero los el estado de la domiciliarios cosa. sirven perfectamente Pero para cualquier hogar, sea casa Sí, en Montevideo o apartamento en Artigas. Por supuesto, pero cuidado porque si tiene arsénico, ya con carbón activado solo no lo paramos. Ay, cuánta cosa hay que saber. Panario, en materia de agua, ¿está de acuerdo con el eslogan Uruguay Natural? Es un eslogan, ¿no? Puramente, cada vez menos Uruguay natural, por Dios, ¿no? Todavía le vamos a agregar una pastera nueva en el Río Negro que ya está contaminado con fósforo. Y alegremente, ¿no? Es de locos, como dijo la ministra, pero es de locos no en el hecho de que nos opongamos a ese contrato colonialista, porque no hay otra manera de decirlo, sino es de locos que lo acepten, ¿no? Le vamos a pagar, lo que le vamos a poner equivale a la propia inversión que va a hacer la pastera a cambio de nada. ¿No? Es brutal, es de locos. Y del punto de vista de la contaminación, ¿cree que va a contaminar más? ¿Cómo ve la planta que está ahora? Bueno, la planta que está ahora está, por supuesto que contamina, por supuesto que tira fósforo, por supuesto que cuando llegan las cianobacterias acá están influidas por la agricultura de Brasil, por la nuestra, por las plantas, y por todo eso, ¿no? Y por eso pasamos de 8 a 80 floraciones de cianobacterias en la Sí, es costa imponente nuestra. la cantidad que hay ¿No? en las playas, ¿no? Efectivamente. Ha crecido un montón. Ahora, el río Uruguay tiene 10 veces más capacidad de dilución que el río Negro. De todas maneras, eso es medio relativo, porque a veces también el río Uruguay le entra en sequía y yo lo he visto con 200 metros cúbicos en lugar de 5.000, que es el promedio. Muy bajo. ¿No? Entonces, digamos, esas cosas son muy relativas, pero cuando se queda casi sin caudal el río Uruguay, no le van a decir cierre la planta, párela, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas son bastante relativas. Ahora, la planta esta, que es el doble, que está puesta en un embalse además, porque el problema del embalse es que no es un caño por lo cual pasa el agua, ¿no? Y sigue largo, no. Es un lugar que tiene brazos por todos lados, ¿no? Y entonces el agua se distribuye, en algún lugar se concentra, en otros sí pasa de largo, pero las consecuencias son serias. Se ha visto mortandad de animales en el Río Negro por beber agua de ese tipo. Aparece en sangre de vacunos y de lanares, aparecen las cianobacterias, la presencia de la toxina de las cianobacterias, ¿no? Algún día todavía nos van a rechazar en el exterior La carne. La nada carne menos que por la carne, eso, ¿no? claro. Porque por ese tipo de problemas. Porque Pero parece que, ¿no? Como aquel versito, todo había señor aquí en su casa y se le había incendiado, ¿no? Bueno, este es un poco el eslogan Uruguay Natural, y ojo, porque el turismo sí que representa 7, 8 puntos del PBI, ¿no? Es decir, si lo estamos comprometiendo, estamos en problemas. Usted hablaba de la carne roja, pero la carne blanca también ha estado afectada porque salió hace poco una investigación que hizo la Universidad de la República, científicos que por primera vez estudiaron el pescado y los peces y Sí. también estaban contaminados los peces. Sí, efectivamente. En dosis en general muy bajas también, ¿no? Pero en los hechos aparecían una cantidad de contaminantes en los peces, no uno, ¿no? Entonces estamos en las mismas condiciones de lo que yo hablaba en cuanto al efecto sinérgico Claro. de bajas concentraciones. Además es una alerta, ¿no? Es decir, está claro. Es decir, Justamente con lo que decía Inés de una investigación, ahora salió un decreto que vino a tapar otro, pero que sigue siendo lo mismo porque sigue teniendo, digamos, la misma potestad del Estado, que es frenar la divulgación de las investigaciones científicas. O sea, un investigador, un científico, descubre algo y no lo puede divulgar si no tiene permiso del Estado, del gobierno, de turno, digamos. sí, el decreto ahora se mejoró un poquito, ¿no? Porque antes era sobre cualquier ser Investigación. biológico que estuviera en el agua, con lo cual era la mordaza era terrible. Ahora dice exclusivamente de pesca
o de organismos que puedan afectar las pescas y el ordenamiento pesquero y no sé qué. Al final eso puede ser cualquier cosa, ¿no? Porque los peces comen, dependiendo de los que sean, comen desde algas hasta los organismos más pequeños. Entonces, bueno, en los hechos consideramos que es inconstitucional, ¿no? A mí me pueden juzgar, ustedes son periodistas, me pueden juzgar por lo que dije, o por, ¿no? Públicamente, o por lo que escribí, ¿no? Pero no censurarme previamente, ¿no? Censurarme previamente es inconstitucional, groseramente inconstitucional. Y estamos hablando de la academia. Por supuesto, pero digo, en general es válido para todo el mundo. Es decir, yo no creo que ustedes aceptaran, así que se quedaran quietas, con un decreto que les dijeran de que tales temas, ¿no? Los tienen que pasar por una oficina de no sé qué ministerio, ¿no? Del Interior, de Defensa, no sé dónde, para publicar un artículo periodístico, ¿no? ¿Y qué garantía tenemos los ciudadanos, ¿no? Con respecto a todo esto? Porque hoy yo pensaba, ¿no? En el caso de las pasteras, por ejemplo, está todos los ministerios, digamos, viendo, investigando y monitoreando el tema de la contaminación de los ríos. O sea, lo único que teníamos de alguna manera son las investigaciones de los científicos. Pero ahora tampoco vamos a poder tener la información a no ser que tengan permiso. Bueno, en fin. ¿Cómo nos vamos a enterar los ciudadanos de qué es lo que pasa? En fin, para empezar vamos a recurrir también a esta corrección del decreto, porque la anterior hasta les permitía liberar eventos transgénicos, ¿no? Cosa que obviamente no es potestad del Ministerio de Agricultura, solamente, ¿no? Pero bueno. Eso fue sacado, entre otras cosas. Es decir, las cosas que más molestaban a la Dinama las sacaron y me parece muy bien, ¿no? Ahora, las cosas que nos molestan a nosotros, bueno, las vamos a recurrir, ¿no? Es decir, recurrir quiere decir que ya empezaron a hacer todo el trámite legal como para bueno, ver cómo se hace para sacar el decreto. Nos hemos comunicado, digamos, con Jurídica de la Universidad de República. Jurídica lo está estudiando, lo pensábamos hacer nosotros, pero es un costo muy alto, ¿no? Porque se requiere abogado y estudios, Claro. no sé qué. Entonces, bueno, nos hemos comunicado, además con la prorectora de investigación, a los efectos que sea la propia universidad la que presente el recurso. En los hechos hemos recibido apoyo de la Academia de Ciencias, de la ANI, que es un organismo oficial, ¿no? De investigación y desarrollo, del CONICYT, recientemente. Estamos esperando, van a seguir llegando apoyos de ese tipo. No entiendo la sordera oficial en relación al tema. Yo puedo entender efectivamente, como de pesca se trata en aguas compartidas, puede haber problemas para... Sí, de soberanía o con Argentina, de negociación. Es claro, ¿no? Eventualmente, bueno, eso lo podríamos discutir, se puede llegar a acuerdos, hay maneras siempre de publicarlo de manera tal de no dejar pasar cosas que nos puedan afectar negativamente. Esas cosas se pueden discutir, ¿no? Exacto. Ahora, todo el resto no es discutible. El resto... listo, ¿no? Inclusive, digamos, yo soy partidario de la desobediencia civil. Simplemente no hacer caso y que me pongan preso y bueno, y vamos a ver el escándalo que se arma, ¿no? Muy bien. Quedó como última recomendación entonces. Poner filtros y ser desobediente. Ahí está, muy bien. Por supuesto, además nosotros vivimos, buena parte de la salida de la dictadura fue cuando después del acto del Obelisco, todos los funcionarios públicos nos sentimos que no teníamos por qué obedecer a nuestros jefes, ¿no? Y así empezó a funcionar todo y se... Daniel Panario, doctor en Tecnología Ambiental y Gestión del Agua. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Estamos bueno, para eso. muy bien. Muchas gracias.